Vaya cositas hoy, seguramente. Let's go. Alguien en radio, la radio no me va, ¿vale? Vale, idiota, entra en radio primero. Alguien en radio. Sí, dígame. Hola, mira, quería pedir una pizza carbonara. ¿Estaría disponible para traerla al refugio? ¿Con extra de salsa o no? Con extra de que chorré, evidentemente. Con extra de que chorree, o sea, quiere que te chorree. Sí, ¿dónde está? Este hombre. Aquí es donde la gasolinera, preparando la pizza que chorrea. Hola, Billy. Ya, Billy. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien, aquí estamos. No sé por qué hoy estoy hablando en Rebuscando. parcel, ¿vale? Lo siento. ¿En Parse? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Como he dicho, aquí estamos despiertos. Bueno, muy despierto, no te veo, Para ¿no? mí, ¿Bidón de gasolina? sí. Qué desgraciado. Y chatarra, me Ah, vale. un detonillador. Hala, yo llego un bidón chatarra y tú un destornillador. Hala, ya te puedes apretar los tornillos. Ja, ja. Ah, no, si no tienes ya. Graciosillo, graciosillo. Estás tú ahí, ¿no? Sí. Ah, por cierto, que después te quejas, ven. Ven aquí. ¿Qué Ay, pasa? ¿qué tal? Ahí. Así me gusta. Pico obediente. Pero que fuera dueño. Uy, Arnie ha vuelto. Tú comprando Entonces que no fuera, creo me que está bien haya frío de madre. nada aquí. Ay, luego me traicionaron ayer la huerca esa cabrona. Yo quería hacer el rol, pero es que hay demasiada. ¿Por qué hay tanta gente aquí, tío? ¿Por qué siempre tiene que haber tanta gente aquí? La moto trucho que no aguanta Vale, no me ha sonado aguanta 10 millas. Ella y el panadero juntaron una multitud y me le vinieron a traer para que me mataran, pelado. voy un segundito a donde suelo dormir siempre, ¿vale? Ah, Es que hoy se me ha olvidado darle el desayuno a Luna. Bueno, vamos a cambiar eso, ¿vale? ¿Puedes venir un momentito, por favor? dime. Eh, mira eso de ahí. ¿Anota? Qué desgraciado. Espérate, que tengo que copiar y pegar. Segundo. Ali. Y la nota. ¿Puedes leerla, por favor, en voz alta? Bueno, si quieres te la leo. A ver. Sí, porque me estoy empezando en paranoia. Ya, un poquito, porque no está ni Va, su gorro. O sea, es que no está ni su gorro. me tengo que ir. Tengo la cabeza con mucho lío y necesito alejarme de esto para poder pensar. Un segundo, Quédate sargento. y no hagas tonterías. Os echaré de menos a todos. Saludo
Para Sara, Panadero, Cheñat, Temisa, Wolf y mi preciosa perrita. Nos veremos pronto. Os quiero. Oli. O sea, que se ha vuelto ahí. Por lo que tiene escrito, supongo que es de Luna. Ya que no está firmada ni nada, pero bueno. O otra persona. No pone aquí de quién es, pero bueno. Me va súper lagueado el chat, tío. Pero ya que está en tu taquilla y demás, pues bueno, supongo que es de ella. ¿Cómo voy? Dime, sargento. Voy a cazar un poco de zombies. Otra vez. Ya no En el mismo sitio de ayer. ¿Tú tienes munición, Eduardo? ¿De qué? ¿Y Panadero? No lo sé, igual también se ha ido. Ya empezamos otra vez. No. Es que ya me da igual. Te lo digo en serio. Ya, me da igual. ¿Por qué le estoy pegando un zombie y huye de mí? Está loca su tema. Porque eres mujer. Por eso. No sé, igual le has dicho al zombie que estás enamorado de él y ha salido huyendo, como suelen hacer todas. Ay, por favor. Pues escúchame, creo que esto no era un zombie. Estaba hablando ¿Cómo? y yo estaba Ay, diciendo- Dios. me estaba hablando y no estaba diciendo... Me estaba hablando. ¿Dónde estás? Pasaba la señal ahí a vuestra izquierda, derecha. Vale, ya te veo, ya te veo. Diciendo, oh fuck, no please. Y ya está. Pero la he matado, pensando que era un zombie. Vale. ¿Y si eras una bueno, una extranjera? Pues... extranjera muerta... Ah, bueno, para la huerta. Tenía un mapa de... ¡Ay! Tenía un mapa del tesoro. La última vez que te hago caso. La última vez que te pido consejo, A ver, la última vez que te hago caso. Que lo sepas. Señorita policía, se ¿Por acaba de qué? cargar una civil. A mí no me ha dicho que era una civil, lo mismo estaba mordida y por eso no... Por eso me estaba oyendo. A ver, ¿qué te pasa a ti? Que no te vuelvo a pedir consejo más en toda mi vida, y mucho menos hacerte caso. ¿Pero qué coño te pasa? Pues que ¿tú te acuerdas cuando estuvimos hablando el otro día que me dijiste, no, pero diré lo que sientes, pero diré lo que sientes? Pues le he dicho lo que siento y se ha pirado. Así que no te vuelvo a hacer caso nunca más. No, y no me vengas diciendo, no, es que soy muy ¿Y joven. qué culpa tengo yo de que no te quiera? Encima, ¡Hala! encima. O sea, ¿y qué? Encima... Ay, qué desgracia. Me voy a la zona roja. ¿Alguien se viene conmigo? Vamos, vamos. A ver... No te estoy... No, No te estoy diciendo que no te quiera. No. No te estoy diciendo que no te quiera, o sea, me refiero... A lo mejor tú estás preparada, pero ella no da tiempo. No quiero saber nada de amores. Nunca. Más. Jamás. Bueno, eso decimos todos. A ver, cálmate. Que has dicho que necesita pensar, no que se vaya para siempre. O sea, Bien será ha lo ido a que era. aclarar las ideas. Ni me deja hablar. ¡Escúchame, para! Déjala hablar, hombre. Que para algo está el chaval aquí diciendo cosas. Que lo mismo ha ido a despejar un poco la mente y vuelve, y ya. Como cuando tú estás mal o lo que sea y demás y necesitas airearte, pensar un momento las cosas con frialdad, aclarar tu pensamiento y vuelves, ¿no? Pues lo mismo le puede pasar a él. Sí, pero yo me voy a una cueva que hay por allí perdida, me tiro 5 minutos a mi bola y después vuelvo. A lo mejor ya Hay gente que necesita necesita unos más días. tiempo. Sí, a lo mejor ya necesita un día o cosas así, no sé. Pues tiene toda la vida para pensar lo que le dé la gana. Me voy. ¿Venís o qué? Que los zombies no se matan solos.
espacio, que piense, tal, ¿sabes? ¿Tú cuántos años tienes? Como vuelvas a decir la palabra pensar, te meto el hacha por el culo. Pero cuando he dicho yo pensar ahora. Tú oyes campanas y no sabes dónde, guapa. Ni tampoco me Chico, hables no de pasa campana. de- No me no hables le de pasa nada de que la tenga que ver veintena, con el amor. Las campanas no tienen que ver con el amor, tienen que ver con las vacas y Bueno, con Cristo eso y con es esas verdad. cosas. También tienen que ver con los funerales. Que no me acerca a Arnie, ¿no? Que no me acerca a Arnie, que Arnie no se acerca a mí. Vale. Calma. ¿Dónde estaba Arnie? Hola, tengo los bolsillos del Manver. Y Ahí guardaste va, a Arnie. tirar, mató ahí, por arena. Bueno, no pasa nada. Vamos a Oye, zonar. Billy, Espérate, cojo Kitty. Billy, ¿has visto a Arnie Sí. por ahí? Areni sí, está allá afuera. No, no, no digas. Dame la llave. ¿Quién hizo esta cosa, hombre? ¿Arnie? El Billy. El Billy ¿Arnie? creo que... Hola, ¿qué tal? ¿Puedes bajar un segundito, por favor? No bajes, ¿Sí? no bajes. Yo que tú no bajaba. Ah, cabrón. ¿Qué está fue? ¿Qué está pasando aquí? pasando? Yo se lo Eh. te lo he advertido. Ah, cayó la ley, hombre. Dime. Yo no fui, yo no hice nada. Yo no fui. Ahora Pero solo yo no fui. queda esperar. Hola. Dime. ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué tenéis que estar todos mirando? No, pero es Porque que... somos curiosos. ¿Dónde la sacó, hombre? No, mire. De la comisaría. ¿Por qué no? Es mi uniforme. De cuando era poli. Voy a Ah, la- no, listo. Era la policía, hombre. Nada, ¿Me que... extrañaste? Sí, que te ¿Me echo mucho de extrañaste? menos. Ahí está. Ok. Mi nombre Yo ahí, también, no lo ¿eh? voy a decir. Ay, 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 Ya ay, vamos pero no hablando. me- Perdón. Dale. Y ahora coges y piensas eso. Qué perra, tío. ¿Qué quieres? Cabrón, ¿eh? Pelirroja teñida. No soy teñida, soy natural. Sí. Ese rojo no es natural, ¿eh? ¿Qué quieres? Que me escuches. Bueno, cojo Kitty y Te vamos, relajas ¿no? la raja, ¿eh? Que mal de amores todos los sufrimos, pero tienes que dejarlo a su espacio. No, si eso es lo que quiere, relaja. ¿No? Si su espacio lo tiene. Si es que no se puede conversar con esta mujer. Si es que todo le parece mal. No es que le parezca mal, es que, bueno. Es que es la tercera vez que se pira. Ya. Y ya estoy harta. mm. Así son las mujeres. Aprende ya de una puta vez. Pues por coño. eso. Por eso. Me voy a plantear Por probar con experiencia. Arnie. Lo digo por experiencia. ¿Cómo que con Arnie? ¿Qué pasa? ¿Que quieres contigo o te como los morros aquí mismo si hace falta, eh? ¡Ey! Yo Uy. no he dicho eso, yo no he dicho nada de eso. Pues déjame Yo que lo la di- pelirroja está on fire. Yo te lo digo porque ya sabes que a Arnie se la tienen sentenciado un poco. ¿Quién? ¿La que no está? Porque se tiene que ir a pensar si realmente quiere estar conmigo o no. Pues sale. Adiós. Arnie no se lo tiene que pensar. Arnie no se lo piensa con ninguna. ¿Te imaginas que ahora está Arnie Ese, en la si radio? sale un abusado también le da. Bueno, ¿nos vamos o qué? Sí. Vamos a llevar a Lo la puedo creer. rubia esta a matar zombies de verdad. ¿A que los caviaran de mentira o qué? Te vas a cagar. A ver, Cuando se aclare, pues ya vendrá. a ver. Espérate. Vamos con otra ropa, vale. A ver. Analizando. Aunque te voy a decir algo.
¿Qué? Vale. Te voy a decir algo. Y esto que no salga de aquí. Ayer, tu querida Luna me dijo que le gustaba picarte. Bastante. A lo mejor lo que está haciendo es picarte a ver hasta dónde aguantas. Pues hasta aquí. Hasta aquí, ya está. Ya me he cansado. Me he cansado. Que no, a ver. Técnicamente... Bueno, casi ¡Oh, listo. que no me dejan. No me dejan. ¿Me podéis dar un segundo que voy a mear? Vale. Ya está. Sí, A ver, hágate no sé bien. si se callan. Técnicamente es que ha coincidido el drama siempre que o Sara le ha dado un beso o le ha dicho te quiero o le ha dicho que está enamorada de ella, entonces siempre ha pasado algo. ¿Qué tal? Entonces, por eso, por ese motivo, está harta. Por ese motivo, no por otro. Pero nada, te queremos, ¿eh? Gatita, te queremos. No, yo no tengo ninguna culpa. Yo doy consejos. Quien quiera seguir los consejos, que los siga. Quien no quiera seguirlos, que no los sigan. ¿Lleváis armas largas? No. Porque no tengo ni cortas casi. No tiene ni corta ni larga, pobrecito. Voy a hablar más lento, tío, porque me cuesta respirar la vida. Vale, ¿chaleco lleváis puesto? Un proceso. No, yo no tengo chaleco. Vamos, te doy un chaleco. Yo tengo, muchos para darle. Ya le he dado uno. Yo a coger otra cosa. Bueno, venda, medikit, comida, etcétera. Yo lo que sí que necesito es comer. ¿El qué? Comer y beber. Vamos, en tu coche o en el Si es mío. que desperté hace 3 días. Si es que, ¿qué Me esperáis? da igual. Por si quieres conducir tú, por mí, porque yo ahí nos mato. ¿Te Quiero crees? llegar viva a ser posible. ¿A qué? ¿A buscar a tu mujer? Tu mujer se ha ido también, que lo sepa. Que a ti la otra no te quiera no es culpa mía, repito. Uf, el coche está un poquito... allá, ¿eh? Oye, pero yo no tengo armas largas, ¿eh? Ni yo tampoco. De hecho, llevo la pistola. Y balas me quedan las justas y necesarias para pasar el día. Pues eso, vamos a intentar conseguir más balas. Te he metido 2 kits y un bidón de gasolina en la guantera, ¿vale? Espérate, ¿qué coño no pasa el coche? Has quitado el freno de mano. Ahora. No, que lo veía raro. Oye, ¿no tendrás por ahí algún CD de esos que puedas poner en el coche, no? No, música no, música no, música no, por favor, no tengo nada de música. ¿Qué te pasa con la música? Que no quiero música. Estoy amargado hoy, no quiero música. Una sin ganas de marcha y la otra que quiere Bueno, escuchar... pues si queréis os canto yo. ¿Qué os canto? Venga. A ver, ¿qué es lo que Hacemos te una canción. sabes? ¿Te sabes una ¿Qué de música te Extremoduro- gusta, te sa- Chayanne? ¿Te sabes una de Extremoduro que empieza por P y acaba por A? ¿Payaso? ¿Perrea? No, esa no.
Empieza por P y acaba por A. Lleva una U y una T en el medio. Hombre, yo me conozco otra de Extremoduro, pero no voy a cantar Extremoduro. A ver, decidme una canción. Que no sea de Extremoduro, por favor. Momentita. Es que parece que sabe tu repertorio, más o menos. Eso es verdad. ¿Qué canciones te sabes? Y- De allá de tu y época, vamos a de hacer- hace 40 años. Alá, y la acabo de tener más vieja en un momento. Mira, te voy a cantar una canción para que se la dediques a Luna, ¿vale? Bueno, tú verás. Dice así. Apréndetela, ¿vale? No le voy a cantar una canción a nadie. Y no quiero volver a escuchar ese nombre. Joder, se queda atascado. Bueno, pues se la puedes cantar al aire y como dices tú que no sé qué con Arnie o algo así, pues le puedes decir. Porque Es que va con- técnicamente cae entre Luna y Arnie, o porque algo entendido de Arnie. Pero no. Arnie le tiró los trastos 2 veces a Sara. La primera vez Luna le metió el aviso y la segunda lo amenazó. Pues mira, le puedes decir. Ahora que ya todo terminó, a quien de mí te alejó, yo le quisiera pedir que me dejes solo un día más para poder hablar de lo que eras para mí. Por ejemplo. Por ejemplo. Es una buena Yo. canción. Porque sabe cantar. Por ejemplo. Sí, sí, canta súper bien esta pava. Pero y no, luego ya haces lo que quieras con ella. no le voy a cantar esa canción ni a uno ni a otra. Es más, le voy a regalar mi ¿Qué? virginidad a Arnie. Lo Pero tengo- principalmente. Ay, haz lo que te dé la gana. Muchas gracias por el follow. Yo ya no evito problemas. Si pasa, porque pasa. ¿Ves? Ella no se la regala al cabra chupo, pues yo se la regalo a Arnie. Ya está. No es lo mismo. Ah, claro, si lo hace ella, sí, pero si lo hago yo, no. No, digo que no es lo mismo porque no es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo si quieres te dejo la jeringa. La otra con la jeringa, si es que. O bueno, sargento, entre tú y yo también podemos montárnoslo, ¿no? No. No. Conmigo no empieces, ¿eh? Problemas sexuales amorosos lo arreglas tú. A ver, que tiene Conmigo ya no. su experiencia y tal, pero. No. Segunda mujer que me rechaza en 2 días. Pero hemos es que entre tú y yo venido no un va a pasar poquito- absolutamente nada. Y eso ya lo deberías haber sabido desde hace mucho tiempo. Sí, porque eres muy vieja, a mí, la verdad. ¡Hala! Una niñata. ¿Y a dónde voy? No sé. Pues intento dar la vuelta, a ver si se esparcen un poco. Y... O si Joder, no, que hay por todos lados. podemos ir allí al tejado, que es el que hay allí al lado de la nave. El que subimos una vez con Wolf. Que había que subir en el... Sí, quería ir para allá, pero es que como he visto que hay muchísimos por todos lados, ¿sabes? Vale, ahora sí hay espacio. Lo que no sé tú, pero a mí el mapa se me ha llenado de puntos rojos. No, yo no veo nada ahora mismo por donde deberíamos estar, ¿sabes? O sea, donde está la casita de siempre, ahí no veo nada. Aquí sí, aquí tengo 2. Ah, como has dicho aquí, por donde Wolf Aquí era hay aquí. 2, aquí hay 2, aquí hay 2. Tía, ¿qué cojones? Hay un tío incendiado. Piedra, camino cerrado. Huye. Tira para donde siempre, tira para donde Huye, no siempre. mires atrás. Vale, tú ahora cuando lleguemos a una caseta blanca, ¿vale? Súbete al bate y te sube a la caseta, pero rápido. Al váter. Sí, al bate que hay aquí a la derecha. Bueno, a la izquierda. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Creo que la hemos perdido. Ah, no. Está aquí. ¿Está aquí?
Madre mía. Tío, a mí estas cosas no, que estoy con ansiedad, ¿eh? Por favor. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Ahora vamos a arreglar esto como se arregla. ¿Dónde está? ¿Dónde está el de fuego? Pues ya no está. Suelta la granada a ver si nos vas a embolar. Esa gente ahora está un poquito con los ojos. ¿Quieres tener esta con? Voy a decir una cosa, pero no la voy a decir. Y voy. Y esta se trou. Puedo, no puedo. Si puedes, poder puedes. Que lo veas factible. A ver, con cuidado. Por eso, no quiero que se trauma. Te puedes morir. Que encima ya tenemos un avión ahí. No lo sé. No queremos otro 11S, ¿vale? ¿Qué hace Pero la versión light. Nada, tú era... Uf, tiene interferencia en la radio. Cuidado. Otro balas, algo, ¿no? Cuidado. Pero mátalo. Ese creo que va más por la rubia que por otra cosa. A ver, rubia, se trata de que le registre los bolsillos, ¿eh? Tiene un huevo de hierro. Ella podría ser de oro. ¿Te has traído entonces algo para matar a los feos? De pistola. ¿En serio? Sí. Con una granada como que no mueres, ¿no? Vamos a probar. Dejo una cabeza y un brazo ahí en el maletero, por si acaso. Sube para arriba, sube para arriba. Yo voy a también dejar cosas en el maletero. Hagan sus apuestas de quién será el primero en caer. Porque cuando quiero que aparezca uno cerca, no aparece uno cerca. Si quieres voy yo, No, déjalo ¿Dónde ya, hemos se ha ido? cambiado de posición. Ha ido a buscar uno de los gordos. Vale, ya tengo una tiro. Lo llevo. Vale, ¿por dónde viene? Vale, creo que te veo. Bueno, ¿Está? no lo llevo porque ni siquiera vení. Allí. Por allí. Va corriendo. ¿No ves? Una cosita que parece una hormiga. Sí, ¿Sí? sí, ya. No te vuelvo a hacer caso. De verdad. Pero escúchame.
El no ya le tenías. Eso estaba claro. Si ella también es una inmadura que no está clara con las ideas, pues no es Hola. culpa mía. Yo te di el consejo de que te lanzaras, pues para que vieras cómo reaccionaba ella. Que no ha reaccionado como te gusta. Pues no es nada, culpa que os tuya. ignoran. ¿Puedo quitarle la anilla a la granada? No. ¿Quieres que vaya a buscarlo yo? A ver si a ti te hace caso, porque es que estoy casi enfrente de... Vale, pues voy yo por él. Vente tú para acá con la sargento. Yo he escuchado una gritona, ¿eh? Es decir que me quedan 6 balas. Está por aquí detrás del avión en que yo vi. Vale, voy para allá, ¿eh? No hagas nada imprudente, no hagas nada imprudente. Pues toma imprudencia. No haberte ido. Yo creo que como esto era tú llevas a traer artillería. Vamos, desgraciado, ven. Uf, me mata, me mata. No, me va a reventar. Me revienta, pero vamos, me revienta. Me revienta. Caigo, caigo. Caigo. Pero al menos os lo he acercado, ¿eh? Ay, madre, es que son las 3 de la mañana. Uf, no había fijado en el tiempo, tío. Vente aquí, que aquí se la ve mejor. Lo acaba de decir. Lo acaba de decir. No hagas nada imprudente, no hagas nada imprudente. Toma imprudencia. Hay un tío en llamas aquí. Sí, a mí también. Es que no me he fijado en el tiempo, tío. No me he dado cuenta que eran las 3 de la mañana y que corren más. El plan no era caer. Era tirarle la granada. Llévala tú, yo llevo sus cosas. No, cógela tú, cógela tú. Vale, conduces tú entonces. Bueno, como la dejes conducir ya no salimos ninguno, ¿eh? No, hay otro más cerca. Te digo yo que hemos caído todos. Pero sube. Literal. No vamos a salir de aquí. Ya que por ahí. ¡Dale, dale, 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 acelera! No vamos a salir, no vamos a salir. No. Vale, vete tú a la izquierda que pueda. Es que vosotros no veis el mapa porque lo tengo tapado, pero es que tenían Mal camino. Tenían uno justamente detrás del coche.
y va. Y va por allá. ¡Coño! Espera, ¡Espera! ¿qué has hecho? ¡Para! ¡Ya está! Acelera que viene el eléctrico. Ay, Dios. ¡Hay muchos coches! Ya, por eso ya decía yo que cargara tu cuerpo. No, si por aquí ya es camino cerrado. No pasa nada. Me conozco estas calles. Sí, sí, sí. Sí, pero el eléctrico lo tiene ahí delante. Antes de los atascos, sí. ¡No me jodas! Dale, dale, dale. Mueren todos. Murieron todos. Bueno, pues F, me quedé sin pistola. Creo que han muerto todos. La rubia por lo menos, Chayanne no sé, Chayanne se ha ido corriendo para allá. Es que ¿para qué la dejáis conducir a ella? ¿Para qué? ¿Para qué la dejáis conducir? Creo que Chayanne ha caído. Creo. Tengo ligera sospecha de que Chayanne ha caído también. Ah, pues no. Sargento. El sargento está electrificado ahora mismo. Ah, pues no. ¿O sí? Sí, sí, sí. ¿Está allí? ¿O era en la rueda del coche?
Va, no tengo visión tuya. Cuando te diga, baja rápido. ¿Pero bien o no bien? Me cago en... Pobrecito. ¿Cómo se coge a la gente con el carry? Bueno, yo es que lo tengo blindeado. Venga, baja. Y yo lo tengo en el 0. Esto puede salir o bien o muy mal. ¡Ay, Dios! Corre, corre, que ya te veo. Sube, 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 sube. Luego te paso el bling si quieres. Y también a la zona roja que hemos venido, hijo mío, podríamos haber ido a la de Sandy. Es más fácil escapar. ¿Y el eléctrico qué ha pasado con él? Pues estaba ahí esperándome a que yo bajara, pero por suerte le he conseguido evitar. Ah, no, mira, se ha quedado sin su cita. Me ha dicho... El zombie ha dicho... Entre nosotros ha saltado una pequeña chispa. Yo le he dicho, no, mi rey. Yo no te voy a seguir la corriente. Y me he ido. Pobrecito. Ya está de zombie ha sido frenzoneado. Yo solo tengo ojos para mi Kate. Eso dicen todas. Pero luego se van a pensar. Guiño, guiño, codo, codo. ¿Para tú qué? Para mi Kate. Mi mujer, Ah, vamos. ¿Dónde me está llevando? Ay. Tío, se podría ver el coche desde fuera cuando mueres. María muchísimo.
¿Dónde estamos yendo? Ya. Ah, aquí. Me encargo yo. Me encargo yo. Tengo 3 minutos, ¿eh? Mm. Por favor, sin que el coche salga demasiado perjudicado. No esperes mucho. Ya veo, pobrecito, lo que me ha aguantado. Pobrecito. No ha salido, no ha salido. Literal, ¿eh? Y cuando te teletransporta, más todavía. Ay, 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 ay. A ver qué. Ah, si está despierta. Me duele mucho el brazo. ¿Cuál de los dos? El derecho. A ver qué. Creo que lo tienes quemado, ¿eh? ¿Qué me ha hecho esta loca? ¿Qué me ha hecho esta loca ahora? Yo, nada, perdona. Tú que te has ido a la aventura sola detrás de un zombie. No, delante de un zombie que quemaba. A ver, si intentó traer uno que quema, a mí no me ha hecho caso. Fuiste tú a por él, pero te alcanzó rápido. ¿Y mi pistola? La tengo yo. ¿Y mi granada? También la tengo yo. Vale. Yo tengo yo todas tus cosas. Te la tiene que dar ella, espérate. Pero cúrame el brazo primero. Ya, pero espérate. Te las meto en el coche. Y las coges tú. ¿Vale? Pero A ver quítate si que tú me te crees que siente. yo traigo. A ver si te crees que traigo el meticario encima, vamos. Y ahora se pone a nevar. Eje. A ver lo que me hace, ¿eh? Que no me fío de ti. Para curar. A ver, yo no sé si está el médico allí en base. ¿Quieres que guíe a esta base? No, tampoco me fío de los médicos. Entonces, ¿qué quieres que haga con el brazo? Lo que quiera, córtamelo. Tú Córtamelo, trabajas pero, en el no. pero maletero. para, que duele mucho, córtamelo. Si no lo he tocado todavía. Por si total, ya me falta el de meñique, que manda porque me falta el brazo, córtamelo.
De verdad. Ay, ay, ay. Bueno, el antebrazo. Vale. Corta sin miedo. Corta sin miedo. Qué exagera eres, de verdad. Exagera. Si tú sintieras lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, no me llamaría exagera. A mí tanto para cortar el brazo, no. Tú córtale a la altura del cuello y ya está. También me sirve. Así dejo de sufrir. Vale, de momento solo el antebrazo, espérate. Con el antebrazo, dice, tengo la camiseta ahí, funciona con el brazo y con todo. Mm, eso es otro que cosa que te iba a decir. Va a doler un poco, ¿eh? No. ¿En serio? Yo me subo en el coche para protegeros. Eso. Porque tú para qué vas a ayudar, ¿no? Tú que eres la que medianamente tiene cosas de enfermera. Y encima con cachondo. Vale. Córtame el brazo. Bracito un poco, ¿vale? Córtame el ¡No brazo. te corto! Córtamelo. Y nadie se va a dar cuenta. ¡Ah! Lo siento. ¡Oye! Así por inercia, lo siento. Noé, ¿tú qué sabes? ¿Me lo puedes inmovilizar? No. La loca que no se acerca a mí, ¿eh? Que no se acerque. Pues... Básicamente, que no me pegue patada, que no se mueva mucho y que se te quietecita. Mientras le toco el brazo. Vale, esto es muy sencillo. ¡Ah! ¿Para qué viene pegado, hostia? Eso no era el plan, pero vale. Date quieta, coño. Que le pegas. Está quietecita. No, que te cito, madre mía. Pobre. Bueno, mira. ¿Has visto? Ayuda. Se ha quedado dormida. Ahora no te va a dar por culo. Hay que se quede en la cabellita tranquila. Vale, voy a seguir protegiéndote. Qué bestia es, tío. Ay, ¿me dará tiempo a mear? Me estoy mirando. Voy a mear.
Yo me tomo la pastilla para la ansiedad. Y creo que voy a caer ya mismo. ¿Ahí se puede entrar? ¿Cómo? Veo que sigue dormida. Sí, menos mal. Dormida, dice. Porque ya te digo que lo que tiene aquí no es poca cosa, ¿eh? Ya veo, ya. Voy a ir. Me encanta la descripción. Limpiaría la zona de todo rastro de tela que le llevaría un rato. Al rato el que se está tirando para curarla. Pobrecito, chaval, que le toca sufrir con esta mujer. Vamos a ver aquí qué tengo. Tío, Chayanne cuando se pone de perfil me recuerda a mi tío. Por el pelo blanco y la forma del pelo y tal. Pues no he encontrado mucho.
Como que no me voy a ponerle prospecto, ¿eh? Tú echa. Tú echas, O se muere o se convierte en zombie. Hay que cortarle el Una de las brazo, ya dos. tengo la hecha a la mano, ¿no? Ya está, no pasa nada. Ya, ya. ¿Me pasas una venda? Sí, claro. Bueno, o dos. Ay, 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 pero ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Suéltame, suéltame, Qué quieta, date quieta. suéltame, suéltame. No. Agárrala por ahí que no Date se mueva. quieta. Date quieta que te arre otra vez, ¿eh? Suéltame, suéltame. Chayón, chayón, suéltame. Suéltame. Que no, que te espere. Y no me espero, que duele, que duele, que duele, que duele. Que no te ¡Que te muevas. calles! Que va a ser peor. ¿Tú por qué me pegas? Deja de pegarme ya. ¡Que te calles! Oye, tú me pegabas muchas veces también sin... Mira, esto, ¿eh? Déjale que te cure, hostia puta. Pero corta por lo sano, corta. Corta el brazo y mándalo lejos a pensar. Oye, porque esta pomada... Ay, porque esta pomada huele como tus botas cuando hemos estado buscando un tesoro. Ya, Déjale que está concentrado. tú no me das órdenes. Que te calles. Vale. Sí, señor. Por ahora Vale. listo. Ya está. Tienes tus cosas en el maletero. Y me faltan darte un par de cosas. Ay. Coge las cosas. Oye, ¿en serio por qué? ¿Por qué me huele el brazo como las botas de Chayanne? Todavía te quedan cosas por coger, ¿eh? Pelirroja. Ya,
Podéis abrir la puerta. He mancado un brazo, no de dos, coño. Si es que de verdad. Volvemos a la base, ¿verdad? Podemos volver a montar. ¿O podemos ir a Sandy? No, vamos a Sí, ir claro. a la base. ¿Pero por qué? Porque te lo dice él y punto. ¿Te queda claro? Lo que Te yo no acabas quiero de ir a la quemar. base, que no quiero ir a la base, que hay muchos recuerdos de la base. ¿Y qué quieres Madre hacer? mía. Quiero irme a Sandy. ¿Para qué vas a ir a Sandy? Vamos que irte a Sandy. Ya no hay nadie que me lo prohíba. Ay, por favor, Sara, deja ya el drama. Ah, ahora soy dramática por expresar mis sentimientos. Pensaba que eras mi No amigo. expresas tus sentimientos. Soy tu amigo, pero simplemente ha dicho que ha Te ido comportas pensando. como una niña pequeña, punto, ya está. Eso Lo es que así. soy. No, déjame a mí. No es que te haya dicho, no, no quiero estar contigo, no de esto. Te ha mostrado que te quiere, busca cariño, pero a lo mejor ahora mismo no sabe exactamente cómo expresarlo y ha ido a aclararse, ya está. Yo quiero ir a Sandy a aclararme. No, tú quieres hacer ahora mismo locura, porque tu cabeza está que te ha rechazado, que no quiere estar contigo, que bla bla. Que te ha abandonado. Como todo. Hasta que no lo diga claramente en plan de no, no quiero estar contigo, pues no lo pienses. Me dejes. No te dejo, te digo la verdad. Además, ha dicho que va a volver. Si lees bien mensaje. O sea que. Mi mamá también iba a volver. Porque de repente está Ahí todo ya tan ese oscuro. tema yo no estuve. Y volvió. Una vez volvió. Y se volvió a ir. Pues mira, volvió. Vamos a reabastecernos. Volverá. Seguro que volverá. Te sigo sintiendo, te echo de menos. Na, 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 No, no es el ¿Qué pasó, momento. Sara? ¿Está bien? Sí, un pequeño... Es por tocar los huevos. accidente. Mm. ¿Quién Una toca los quemadura huevos? bastante fea. No me tienes que pasar la carta. Vale, mamá. Por cierto, Doc. ¿Sí? ¿Qué te voy a llevar, Chayanne? Nada, para que me. De segundo grado, tenés que limpiar bien primero la zona. Tenés que, con una asa así bien despacito, vas limpiando poco a poco la área con muchos suelos fisiológicos que tenés. Billy, Y tenés que tener cuidado, tenés que... ¿Sí? yo no es por nada, pero este hombre aquí me ha echado una crema que huele como si llevase unas botas puestas durante 5 años, ¿eh? No sé yo hasta qué punto Ay, puedo... Una crema. Y mira, mira, mira cómo huele. Mira. Si a base de aloe vera está bien, pero hay que tener Sulfatina o cuidado. algo así era el nombre. Mira. ¡Uh! Menos mal tengo máscara, ¿eh? Dios mío. No, ¿Qué bueno. es eso? A ver, pero ¿qué le pusieron? Yo no sé lo que me ha puesto, pero esto huele fatal y pica, ¿eh?
¿sabes? Una pomada que no sé, que no me sufría diacina o algo así, no. Sulfadiacina. Ponía que ponía para infecciones y no sé qué. Sí, eso es para evitar una infección más que nada. Pero si de repente tiene ampollas, porque generalmente si te quiere formar rápidamente ampollas en la piel, son quemaduras así leves, eh, es importante que no se rompan esas ampollas. Justamente eso al romperse genera pus y eso se puede infectar. Ah, mira, pues Entonces, eso sí he tenido cuidado de que no se rompan las ampollas. Vamos, que me ujú, vas a tener que por eso, cortar el brazo. ¡Que no, no, no. no! Lo que tenés que hacer es limpiar bien nomás las heridas. Tenés que, con una gasita y mucho suero, limpias bien, 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 bien. Como tío, atender que no se rompan las ampollas que tenés. Y después le pones un antiséptico que está bien, el sulfadiacina, y le cubrís con un vendaje parafinado. No hay que hacer mucha presión. Ahora saca. Entiendo. Ya sabes. Y ahí le Después pones toca un limpiarse. vendaje y eso, las ampollas van a ir sanando solas, pero lo que digo, importante que no se rompan porque va a generar mucha pus y eso sí puede infectar. Y aparte de eso, te va a doler muchísimo si explota la ampolla. ¿Y cómo hago para que no se explote? Yo teniendo cuidado, te has dicho. Curándotelo. Exactamente. Curándotelo, no hacer mucha presión con el vendaje, cambiarte cada tanto. Porque si explota es carne viva realmente lo que está ahí. Es literalmente la carne ahí expuesta. Por eso Hacer yo cosas. te recomiendo. ¿Puedo hacer cosas? ¿O ¿Cómo? estoy de baja? ¿Dónde fue exactamente? Ahí en el antebrazo. Sí. Sí, el antebrazo ahí que se te tiene verdad. Entonces está bien, no Vaselina te va a ahí. afectar. Hay que ver, hay que ver. Yo de vez en cuando me voy al hospital a los hospitales recorriendo a traer las medicinas que Busco están por ahí en la ahí. farmacia. Luego busco los médicos ahí, eso que hay ahí. Sí, aparte si es que de repente le ve a Hurren, ella tiene como una cajita ahí que tiene una llave. Ahí ella también guarda muchos medicamentos, me dijo. Porque si cualquier cosa se le pide a ella misma. Vale. Analgésico se puede tomar ya para eso, ¿no? Para dolor. Sí, pero no lo veo tan importante el analgésico. Lo que le va a importar es la curación de la herida. Eso con si es que de repente te arde, poner un poquito de aloe vera que hay ahí. O si no, vas a encontrar la vegetación. Literalmente puedes encontrar aloe vera, le cortas un poquitito y le echas encima. El Vale. juguito de la planta. Vale. El jugo que está dentro de la planta, ¿no? Lo que suelte, ¿no? Exactamente, sí. Vale. Hombre, Eso es que como sana, me dejo la planta sana bastante. entera, me revientan la ampolla del tiro. A ver, que te escuchas. No, pero está bien, está bien, está bien. El antiséptico está bastante bien. Sí, tiene un poquito de dolor, pero no, ¿qué le vamos a hacer? Hay que curarle. Lo ¿Puedo beber? importante es un vendaje parafinado. ¿Cómo? Pero no te escucho. ¿Puedo beber alcohol? Claro que sí, sí, si no es un órgano que está afectado, es solamente la parte de la piel. La Pues voy a por parte. vodka. Ahora, Creo que borré el outfit que tenía la mano venda. Ah, bueno. Bueno, no me gusta mucho este outfit, pero vamos a ver. Bueno, gracias por la información. dale, dale, cuando usted cualquier cosa estoy a la orden. Dale. Nos vemos, cuídense. Gracias, Billy. Que no te ahora el alcohol si vamos a salir. ¿Qué más da? Es que la coja que tenías era Dial Rosa. ¿Pues tú te crees que tú estás ahora patalado para cualquier cosa? Yo estoy dispuesta para lo que tú quieras. Guapo. Hola. Hola, Bibi. Eh, Te lo tomaré como una de tus bromas de siempre. Hola. ¿Qué? 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 Hola.
Vivi estaba soltera, ¿no? Sara, Ay, Dios mío, de verdad. ¿Qué va? Pero bien, bien. Un poco cansado. Petit Swing no. No nos llevamos 2 años, ¿eh? Yo creo que me voy a acostar de trabajar. Porque mi señora El campo está crecido. Que comienza el partido. Ok. Petit Swing no. Bueno, yo entonces vuelvo. Bueno, pues Espérate entonces... unos días Entonces, que Arnie. vuelva Luna y lo habláis. Arnie. Yo vuelvo. Que no. Fíjate, tú no sé si será por el whisky, pero estoy empezando a ver a Arnie guapo. ¿Me puedes despertar de por ahí si estoy dormido? ¿Quieres esperar que venga, Vale, sin problema. a que venga Luna? Voy a dormir Yo no ahí tengo adentro. nada que hablar con Luna. Vaya, rey. No sé ni quién es Luna, la verdad. La única Luna que yo conozco es... esa. Si hay algo para hacer. Pues bueno, cuando esa baje. Listo. Esa no va a bajar en la vida. Como esa baje se acaba el mundo. Otra vez. Pues te esperas a que se va. Porque estoy viendo un ciervo en... ¿Dónde la comida? Porque quiero robar. Pero es un ciervo. ¿Y qué pasa? ¿Que los ciervos no tienen hambre? ¿Los ciervos no comen? ¿Los ciervos no abandonan a otros ciervos? Pues sí. Madre mía, ¿cómo está? Tú, ven aquí. Ciervo, Mírame. ven aquí que te llama el Mírame. sargento, ¿eh? Que te pega, que te deja Mírame. inconsciente. ¿Qué? Ah, Te que a estoy mí. diciendo a ti. Ah. Mírame. Bueno, yo también soy un ciervo, creo. Ay, Escúchame claramente. oye, tampoco hacía falta ser tan borde. Para de hacer el gilipollas. ¿Y tú dices que eres la que mandas en la 112? Así me estás demostrando que sigue siendo la misma niñata que conocí cuando me rescató allí. ¿La misma? No, ni... ¿Eh? Bájale. Tanto... Dos Vamos a tonos. ir allí, vamos a ir a no sé qué, vamos a ir no sé cuánto. Yo puedo con todo, yo puedo... Chayanne, déjame un momento hablar con ella, por favor. Chayanne se puede quedar. Es mi Yo puedo caramelito. que te Chayanne, calles. vuelve. Yo puedo con todo, yo puedo no sé qué. No vuelvas. Espera, voy a guardar un par de Vuelve. cosas. Yo puedo con no sé cuánto, no puedo no sé qué, no puedo no sé cuánto. Y aquí estás, bebiendo con, ¿qué? 8 años. Porque una tía te ha dicho que tiene que ir a ¿Qué pensar... te pasa? No, espera. Que me quita la botella. No, Dile que me la espera. devuelva. Espérate. Da ejemplo. Si luego dicen, no, es que, no sé, no me hace caso, no sé qué, no sé cuánto. Pues da puto ejemplo, deja de emborracharte, deja de hacer el gilipollas, porque así estás demostrando que eres una completa niñata Pero si me has quitado la inmadura. botella antes de que pudiera hacerlo, Que te calles. desgraciada. Y compórtate. Como es debido. Como la que manda en la 112. Que parece que el que manda es él, más que tú. A su orden, sargento. ¿Me puede devolver ya la botella? No te la voy a dar. Menos mal que tengo más en casa. Te quitaré todas. No, porque no tienes la llave de mi habitación. Ah, ya, ok. Con una patada se arregla. Como me rompas la puerta de mi habitación, te rompo yo de la cara. Ujú. Si estás borracho, lo mismo no rompes. En fin. Compórtate, anda. Un poquito. Y de ejemplo. ¿Eh? Doy ejemplo. Venga, voy a No dar. lo demuestras. Sí, voy a dar ejemplo. Nunca os enamoréis. Nunca. Aquí tenéis el claro ejemplo. Nunca lo hagáis. Es que va full, la tía, de verdad. Aproximadamente lo último ¿Y que tú? recuerdes. ¿Y tú? Tú, Despertame, Numane. rubia. Ujú. Tú. Yo.
Eres peor que todas. ¿Sí? ¿Ya por qué? Porque tanto decir, ay no, es que yo quiero mucho a mi mujer, es que mi mujer para acá, mi mujer para... Mira, la luna se está moviendo. Vete, tú también. Mira, tanto decir, mi mujer para acá, mi mujer para allá. Y aquí estás, aquí, parada, en esta losa de aquí, sin buscarla. Recuerdo que las veces que hemos ido a buscarla han salido bastante mal. Y por eso ya te rindes. Pues eres como todas las No me, mujeres, yo no te he perdona dicho que que te me diga. vaya. Yo no te he dicho que. Escúchame, no te he dicho en ningún momento que me haya rendido. La persona sigue quedándote en esa losa y a lo mejor algún día aparece por alguna de esas puertas. Por allí, por allí, por allí. Tienes 3 puertas. O siempre puedes saltar por allá arriba, aunque te Pero ¿quién te ha partir la dicho nuca. que yo me haya rendido y que no vaya a ir a buscarla? Tú, con tu actitud, Yo no. la actitud lo dice todo. No. ¿Quién fue la primera que se fue a su casa y tuvo una bronca contigo en su propia casa? Porque estaba buscando a mi mujer. Tú. Yo. Oye, Vivi, Ah, qué guapa estás hoy. muchas gracias. Yo también. Un poco borracha. Estaba con mal de amores. Ay, ¿qué le pasó? Que como es una niñata de 18 años, no entiende lo que es la puta vida. Buenas, mis amores. Buenas, Tata. Bueno, Es que te la... Ya. Hola, tata. Bueno, ¿Cuánto- pues eso, que como es una niñata de 18 años y le han dicho, no, es que tengo que pensar las cosas antes de decidir algo, pues claro, se piensa aquí que el mundo se ha acabado. Que se ha acabado, porque estamos en un apocalipsis, pero se piensa que el mundo se ha acabado. Hombre, hay ¿Tú un poco cuántos no años estando a pensar. tienes? ¿Quién? ¿Qué? No, la rubia. 40. Yo no tengo Ajá. 40. Esta no tiene ni Un idea de lo que es la poquito. vida. ¿Cuántos años tienes? ¿40? ¿Qué lo has dicho? Te está diciendo a ti, borracha. Ah, yo. No, te estoy diciendo a ti. 18. O sea, ya. A ti te pregunto. Yo, 36. Ajá. Pues 36 y 40 es lo mismo, ¿no? No. Después del 36 va el 37, luego el 38, luego el 39 y luego el 40. No es lo mismo. 40. ¿Y tú qué edad tienes, tata? 21. Anda, mira. 18, 21, 20, 40, 40. 16. 36. Es lo mismo. Estás Es lo vieja mismo. igual. Pues lo mismo. Ajá. Estás más cerca de la menopausia que de la pubertad. Hola, lo que le ha dicho. Bueno, pues me queda bastante. Pero el cual estás Al más menos yo cerca. me he enamorado en la vida, Sara. Eso tú Y he tenido encima pareja. da un golpe bajo. Tú encima da un golpe ¿Has bajo. visto? Pues no te metas conmigo, pelirroja. La voy a ¿Dónde tirar por la vas? barandilla. La voy a tirar por la barandilla del refugio, ¿eh? La tiro. Hablando, ¿Y por qué? hablando de Ayudo. pareja, ¿dónde está mi amor, el ruso? Se fue. Asúmelo. El ruso se ha ido. Estoy abandonado. Espérate, ¿por qué te quiere tirar de la baranda? Yo no. La voy a tirar a ella. Por la barandilla, por decirme ¿Por lo que me ha qué? dicho. ¿Qué le has dicho Porque me ha ahora? insultado y le he dicho que al menos yo he tenido en mi vida amor, cosa que ella no. Sí, un amor que está por ahí fuera. Aquí, ella me da hostias y yo se las devuelvo, ¿sabes? Tu mujer Pero te es parece un bonito zombie. ponerte a... Pero te parece bonito ponerte a pegarte hostia con una niña. Bueno, que aprenda un poco de la vida. Ella dice que mi mujer es un zombie. Yo le digo que a lo mejor la que tiene que pensar ya se la ha pensado las cosas. Esto es así. Bueno, pero entre mujer zombie y no mujer, corte. No tener mujer. ¿Ya ¿Vas a viste? seguir mi consejo, pelirroja? ¿Qué consejo? Si ya seguí tu consejo y estoy así por tu consejo, que no pienso seguir más consejos de los que me has dado, que son un asco. Te pasas la mano. Me he quemado. Se ha quemado.
Espectacular. Bueno, me he quemado. Me han quemado. Y seguramente habrá sido la rubia esta. Pero no sabe quién te quemó. Este dice que ha sido un zombie, pero yo me inclino más que ha sido la rubia. Por despechar. Sí, me saca un lanzallamas del coño, ¿sabes? Y te Porque quema. estás despechada, porque allá te rechacé Bueno, hay tu jeringazo. encendedores y gasolina, ¿viste? Sí, yo estoy despechada, pero si la despechas eres tú, que te has ido a beber alcohol porque la otra te ha dicho que no quiere nada. No le ha dicho que me no lo quiere nada. recuerda. Es que encima me lo recuerda. Pero ¿qué fue? Eso no está bien, Que no, que no, que no es eso lo que dijo, tú lo sabes muy bien. No ¿Tú has leído las llores. notas? Ando despechada, a loco. Es que la tiró por la barandilla. Oye, ay, Toma, para que no llores. gracias. Pero ¿quieres dejar de echar leña al fuego? Oye, Vivi, tú eres lo más parecido a un renegado que hay por aquí ahora mismo. Puedo tirarla por la barandilla de refugio. Así como quien no quiere la cosa. Yo no soy un renegado, yo es que no sé. Adiós, vaya niebla. Ay. Sí, sí. Yo es que no sé. Pero si a mí me dan, yo le doy. Puedes tirarla. Bueno, lo tienes que... Mira, ya sé cuál es la canción que tienes que cantarla. Verá que se la gana. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con todas mis motos, mami, con todas mis yales, ando Eso es lo mejor que me pasó. Me ¡Ah, despierto y veo una pelea monumental. Vivi, Estamos en una discográfica entera. Vivi, por favor, ¿puedes Cantas tirarla por muy la barandilla? bonito. Tírala por la Es barandilla. que hazlo yo por no mí. sé. Es que yo no me he hecho nada. Pues aquí te dan, tú le das. Y te quema, tú la quemas. Y te dispara, tú le disparas. Ya está. Mi abuelo decía que nunca hay que dejarse dar. Que Entonces puedo después te dispararle. ven como tonto. No. Ya sabe que lo hago por su bien. Sí, lo hace por mi bien, darme consejos. Empana, acabas con el corazón destrozado, luego encima de que me destroza el corazón, me quita la botella con la que me puede curar el corazón y me insulta. No, te y digo me yo que el alcohol recuerda- no te cura. ¿Cómo que no? Oye, pero Tiene no te 40 sabe años de amargo. experiencia, tranqui. Se le casa. Ahí Tata tienes razón. Bueno, pues si no es el alcohol, será la coca. Algo habrá. Que no. Bien, manía, tío. Si te conseguía otro, Lo he intentado, pero que tampoco me dejan. ¿Dónde está Arnie? No sé, no lo he visto. Pero si te gustan las mujeres. Pero me va mal con ella. ¿Vas a estar con un tío que no te atrae nada? Por lo menos me dice que no es feliz sin mí. Me dice cosas bonitas. A veces. Pero Arnie se lo dice a todas. Bueno, pues, ¿qué a más mí da? también, ¿eh? A ti también te lo O dice. sea, a todos. A eso Sí. dice a todas y a todos. Qué fuerte. A todos. Es que todos son iguales, de verdad. Arnie es Arnie- listo, le da todo. Arnie- Sí, creo que sí. Bueno, eso de listo. A lo muerto No le también. dé a un zombie, eso te digo. Oye, Vivi, ¿tú Joder. estás soltera? Darle tiempo de desesperación a Arnie, verás. Sí, ¿por qué? En tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera. Yo no sé si esta mujer está enamorada o es una soltera vividora. ¿Quién? ¿Te refieres a ella? Prefiero a ti. Los comentarios que sueltas. Ah, pero porque son consejos que doy. Esta es una guarra, como todos. 40 años de experiencia. 36. 40. Es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ¿Cuántas veces te teniste en el año de lo que vas para sacar los canas? ¿Qué ha dicho de años? ¿Cuántas veces va en el año que se tiñe la rubia para ocultar las canas? Pues yo calculo que 2 veces al mes. La verdad. Yo vendo tintes, si te interesa.
Algún día me dejaré mi pelo Anda. normal. ¿A cuánto los vendes? ¿De qué color? ¿Yo? Ay, Que tiene el pelo blanco. Así que no sé yo, ¿eh? Bueno, pero una cosa es pelo blanco, otra cosa es pelo gris, ¿viste? Bueno, podemos ir a Sandilla. Voy a guardar el algodón en taquilla. Chayenne. Pelirroja. Si me vas a volver a decir otra vez, niña, tengo No, dura con el corazón roto, cállate, ¿me vas a seguir escúchame. quitando cosas? Que me escuches. No. Que me escuches. Solo te voy a decir una cosa. Si tu comportamiento es este, créeme que la persona que te ha dicho que tiene que pensar, lo mismo piensa más en el no que en el sí. Que me da igual lo que piense, que me da No te da igual y lo sabes me en el da fondo. igual. Y Vivi, ¿qué De tinta 9 tienes? tengo 800 y pico. tengo hasta ahora tinta rojo, tinta azul Ah, y Estoy tinta harta. negro. ¿Sabes lo que es esto? Vale, El harta. rubio tengo un poco, pues es un poco más complicado. Ven aquí, anda, ven. Otra vez Ay, me tengo también que tengo poner yo, ¿eh? morado. Te voy a decir una cosa. Otra vez. Antes me has dicho 5 veces te voy a decir una cosa y ya va unas pocas, ¿eh? Mi querida Kate, Bueno, ya estamos. escúchame. Sí, que tu querida Kate era una crack. Estuvo ahí pico y pala, pico y pala, pico y pala ahí conmigo. ¿Tú sabes las de veces que le he dicho que no? Antes de decirle que sí. Muchas. Me vio cómo estaba con el calvo, así le llamaban al otro. Con el calvo. Me vio cómo estaba con el calvo. Cómo me besaba con el calvo. Cómo me abrazaba con el calvo. ¿Y tú te piensas que ella se rindió en algún momento? Yo soy ella y te mando a freír espárragos, Pues la no. verdad. Pues no, no se rindió. Y aún así, cuando me secuestró el calvo en su día, ¿quién me viene a salvar? Ella. ¿Tú te piensas que ella se rindió? Pues no. Así que tú no te puedes rendir. Tienes que estar ahí, dejándole su tiempo, que piense, que reflexione. ¿E dice que no? Bueno, a lo mejor ahora no es el momento, como lo fue como pasó a mí con ella. Pero llegará un día en el que a lo mejor sí que sienta algo por ti. Más, o sea, me refiero, ya me entiendes. Y tú digas, Pues no, pues ahora no. pues el sacrificio tiene sus frutos. ¿Sabes? Por fin, después de, pues no sé, mucho tiempo o poco tiempo, no sé, porque a lo mejor mañana te dice, oye, mira, ¿qué tal? Escúchame. Un año estuvo esperando mi Kate. Un Escúchame. año. Escúchame. ¿Qué? Que yo soy una mujer, de los pies a la cabeza. Que no soy un machete que te deje ahí en taquilla, te vayas cada vez que te dé la gana y siga ahí cuando estés. ¿Está claro? ¿Nadie te está diciendo que seas eso? No, tú me estás diciendo aguanta, que no quiero aguantar más. No te estoy diciendo que aguantes. Pero no tiene por qué negarte y Que no ser tan quiero aguantar negativa más, porque te haya que dicho no. eso. Que no, que estoy cansada de entregarle mi corazón, de entregarle mi vida, de arriesgar mi vida por ella. Que no. Pero me quieres Estoy- escuchar. Que no quiero. Que me escuches. Que no. Que me escuches. no. Que me No. escuches. No, ya te escucho bastante. Y ahora me escuchas otra Bueno, vez? pero es no, que me he cansado, ¿vale? Es que no se puede con esta mujer, de verdad. No, Todo no el se puede. puto no te da la razón. No sabe dialogar. Me minas la moral. ¿Y no me entiendes? Sí, sí te entiendo. La que no me estás queriendo entender eres tú a mí. Bueno, ¿vamos a hacer algo ya brutalmente peligroso o no? Yo me voy a ir a dormir. Tú haz lo que te salga de los huevos. ¿Quieres beber? Toma, te devuelvo la botella. Hombre, pues muchas gracias. Si quieres emborrachar, emborráchate. ¿Quieres ir a Sandy? Vete a Sandy, que te maten. Ya está. Vale. Hala. Ah, buenas noches, agente, sargento, comandante, lo que sea.
Sayan, cuida de la borracha esta, Ahora anda. no. El otro sí lo sé. Voy a cantidad esa ya una Utilizan persona bala con de el 9 pelo milímetros. corto. Así que probablemente te le pasen de No, los el otro ni pies, idea. porque el tuyo es un poquito más corto de lo Porque te va a normal. dar guerra. Vos Buenas Vale, noches. eras perfecto. Pues alquimista, muchas ¿no? gracias. No hay de qué, Buenas si noches. estás ¿Querés más si tinte, me me avisas. recordás los materiales para Vale, si la necesito más yo te pólvora aviso. y yo te los doy? 50 de carbón y 50 de azufre. Te Nos puedo dar todo el vamos. azufre y todo el carbón que tengo. El azufre no está ¿Dónde cocinado, nos así vamos? que te la debo. El problema es que tenemos aquí una que creo que está un poco indispuesta. Yo Pues estoy es que perfecta. no tengo ¿Para dónde más vamos? ¿A dónde vamos? Sí, no, sin Ella problema. dice que está Tira la botella. bien. Ah, bueno, entonces deja ahora Espérate que me queda un solo culillo. lo cocino. Si quieres voy a por madera y te ayudo. Dale. ¿Conseguiste algún Ay, arma casi larga no vos? vi. No. Como te pasa algo Tenía por la una botella te escopeta, enteras. la perdí. No, si la botella se y queda aquí. bien. No te la preocupes por la M70, botella se queda aquí. Que esa sí la tengo. No, me preocupo por ti. Ay, no, si yo estoy bien. ¿Necesitas supresores? A ver, ¿qué llevo? Vamos. Venga, vámonos. Para la M70 tengo. ¿Pero dónde vamos? Ah, no lo sé, Oscar. ¿Dónde vamos? Pues nos decías que quería ir a Sandy. Bueno, ¿qué? Venga, vamos a Sandy. Vamos a buscar a los payasos a meterle plomo. ¡Abre el coche! ¿El coche no quiere abrir? Ah, no quiero abrir. Ahora. ¿Cuál es la frecuencia en la que ustedes suelen estar? Nosotros hemos estado en la 112. 102. Oye, Jugando, ¿se me escucha? pero Puma no se enfadará Perfecto. si sabe que nos hemos llevado a Vivi a buscar a los payasos. Ay, pues vamos a buscar a los payasos. Vamos a meterle una granada por el culo a los payasos. ¿Te Oye, mola? ¿por qué quieres buscarlo? Eso es peligroso. Yo sí. No, tú no, los payasos son peligrosos. Ya, pues por eso vamos a buscar. Pues no sería peligro, eso está mal. El peligro es peligroso y no hay que ir. Dije el otro día, leí un libro que había ahí en la tienda, Ajá, que se llama Luna Nueva, ajá. la Chuchi, y pues resulta que una chavala estaba un poquito mal y cada vez que hacía algo peligroso se le aparecía el amor de su vida. Entonces, pues hay que hacer cosas peligrosas. A ver si Pero eso funciona. es un cuento. Por cierto, Los sabes que por cuentos mucho que te ponga en son peligro no va a aparecer de la nada, ¿verdad? Nunca se sabe si no lo probamos. Hay formas más seguras de ponerse en peligro. Mira, pues ya de esa montaña volando, ya haces y tienes muchos raspones y muchos poros sangrando, pero estás en un peligro controlado. Es que si lo subo creo que fastidia más, ¿eh? Hola. Lo que pasa es que sufre más daño. Pero es que pues, no tampoco. A un hay cerdo, que atropéllalo. ponerse en Atropella al cerdo, atropella al cerdo. peligro. Porque Que le den a todos los animales. ¿No le gustan los animales? Bueno. Vamos a cargarnos a todos los animales de la ciudad. Y coger comida para no tener hambre. Madre mía, estás destroyer, ¿eh? tengo una Hay granada que en el comer, bolsillo. es importante. ¿Qué pasa si le metemos una granada a un conejo en el culo? Yo creo que va a ser un poco ¿Y esto? complicado recoger la carne después, la verdad. Y la verdad es que sí, Vivi. Que esto es un poquito muy caro, aparte está bien que hay que comer, pero que tampoco vas a hacerle tanto daño. Grita, perra, grita. ¿Yo? No, la No, gritona. no me jodas que ha gritado la gritona. Sí, la gritona. Joder. Mira un ciervo, pa'lante, pa'lante. Pero ¿por qué no atropellas a los animales si los animales tienen la culpa de todo? Mira, esa pelota. ¿Cómo?
¿Tú has probado lo que pasa si empujas un poquito esa pelota? No, Yo no la ¿Quieres entiendo, ver? ¿eh? Yo no la entiendo cuando habla, ¿eh? No sé cómo la entiende. pero ¿cómo se empuja esa pelota? ¿Qué Con pelota? las manos. Un poco alta, ¿no? Para ello, ¿no? Es que tú subes en el techo de esa casita y le empujas con tus manos y con toda tu fuerza. Vale, vamos. ¿Y no puedo subir? ¿Así? Nos has timado, Vivi. Nos has timado. ¡Ay, ay! ¿Y se le empuja como? ¡Joder, que casi! ¡Ay! Muchísimas gracias por el follow. ¿Qué subo? Pero... ¿What? ¡Ay! Creo que no, Vivi, ¿eh? Creo que tú has bebido más que yo. ¡Ay! Algún comista la ha puesto bien. No la había tirado. Mucho, no se pudo. ¿Un tiro a la pelota? No creo, ¿no? Ah, ya te vi. Que va en chuchi. Tío, hombre, que me gasto las balas, que tengo... Bueno, un repair, nada más. Creo que hoy no se quiere mover la bola, ¿eh? No hago un... Llegado muy bien. Mucho. No. Así. Hay que pegarle bajito donde estabas. Te quería. No. Me estáis rayando, ¿eh? Oye, que mi personaje es la borracha, pero a mí me estáis rayando. ¡Ah, pues sí! ¡Lo he conseguido! A la verga la bola. Ahora sí la he visto. Ah, mira, otra que se va a pensar. Sí, otra que se va a pensar un poquito. Como toda. Ay, A que todo esto, no. ¿a dónde íbamos? No sé, a dar una vuelta. Mucho ejercicio. Ay. Ay. ¿Y si le tiramos la granada a la bola? Qué ganada. Ay, tienes una ganada. ¿Pero por qué corre? No corra. Ay, que yo no quiero que me bote. Nos vamos. Vamos, Molotov. Segundito, que estaba matando a un cerdo. Uña, que te ha pegado. Menos mal que solo se ha quedado en el chaleco.
mira, como disculpa te dejo la carne. Puedes cogerla. No, no, cógela tú, cógela tú. No, está bien. Es para que coma mucho, casca mucho. Por acaso... No, pero si no estoy diciendo ninguna, ¿eh? Hay que compartir. Importante. ¿Dónde vamos? En serio, ¿dónde vamos? No lo sé, estoy improvisando, estoy yendo simplemente con el coche. ¿Qué tal? Es que tú tienes puesto... Puedes quitar tu cosita, por favor. ¿Para qué queréis ir ahí, Vivi? No marca ahora. A buscar cosas. Vale. Me encanta esta Vivi. No se puede intentar, siempre y cuando se tenga cuidado. Sí. Cuidado. Más despacito que se me cae. Oye, ponte la tía. ¡Tarde! Vale. Pero ¿quieres dejar de hacer gilipolleces? Déjame, cada uno pasa el luto como puede. ¿Qué luto? Si tú qué luto vas a pasar. Además, todavía te lo puedo poner peor. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te vas a ir tú también a pensar? Pues corre, piensa. No. Para haber luto de algo, primero debe haber algo. Pues dame la verdad. Es que no le has dado tiempo ni a decir que sí o que no. Tú ya automáticamente te has puesto alas. Me ha dejado. No me ha dejado porque no hay nada que dejar. Así que... Entonces, ¿por qué estás así? Pues también es verdad. Venga, Bueno, vamos voy a a dejar matar aquí. gente. Vamos a matar gente. Vamos que matar gente, ni matar gente. No, No, gentes no, zombies. gente que hace... Un segundito. Pero no le pegues al coche, desgraciado. Ah. Vaya miedo, una parte electrónica. Tubería de metal. Yo creo que me servía para algo, no me acuerdo por qué. Eso te digo, deja ya de sobrepensar las cosas. Yo no sobrepienso. Sí, sobrepienso. Te han dejado una nota de que Precisamente tienes no soy que yo ir. la que piensa. Precisamente. No, pero tú también ya estás sobrepensativa sobre eso. En lugar de decir, vale, pues ya está, no pasa nada. Vale, pues ya está. Pues no pasa nada. Exacto. Cuando vuelvas, un abrazo, como siempre, y ya está. Te lo verás tú. ¿Y por qué? No vuelvo a tocar ni con un palo. Nosotros sabemos. Bueno, vamos para adentro. Y cúbreme un segundito que voy a mearte el coche. ¡Hala!
Vamos. Sí, espera un momento que tiene que, bueno. Ahora viene. Ah, está bien. Dejémosla ahí con sus cosas. Muchas cositas. Ay. Pues nada, Chuchi. Lo que ha pasado hasta ahora es que a Gatita se le han roto los cascos y no puede entrar a rolear. Y digamos que le ha dejado una nota a Sara de que se tiene que ir a pensar porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Terminaste? Y pues el drama de siempre. Drama. Y no somos dramáticos, pues no. Ya estoy. Vamos. ¿A qué habíamos venido aquí? A rebuscar materiales. Sas. ¿De dónde coño sacas esa botella? El coche. Dijiste que no ibas a traer más botellas. Tío, si que esta no la uso. La que use, por Dios. Vaya basura. Tú ven para acá que te voy a reventar la botella en la cabeza. Ven aquí. Toma, literal. Se me ha roto la botella. Pues mejor. No pasa nada, tengo más en casa. Vamos por acá, para evitar mutante. Vale. Qué puta. Ay, ay, ay. ¿Vamos en dirección a la Munation? No, Agnito. Como carnito. Yo los voy a traer, después nos hacemos en un techo y por la tarde pegamos. ¿Qué pasa si le tiramos una granada al nido? Ah, no lo sé, tal vez pues fuerte. No le da tiempo a estar O borracha. muchos zombies mueran, pero otros vengan. Ah, esa era mi antigua casa. Bueno, mi antigua casa. Mi primera casa en rol. Recuerdo. ¿Y si en realidad la loca tiene razón y los zombies son personas y no entienden? Deberíamos intentar hablar con ellos, ¿eh? Que no. No, no funciona, yo ya intenté. Y no te quedes atrás. ¿Qué dices? Detrás tuya, detrás tuya. Se van a tirar por aquí. Aquí, detrás, detrás. No, ve con Vivi. Ve con Vivi. Vale, pues voy con Vivi. Vale, Vivi, voy para allá. Espero. ¡Ay! Tenía un apestoso cerca. Tú acerca de acá y súbete. Yo los voy a traer hacia allá. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Pero, ¿Pero dónde va? Vivi, no corra, que lo vas a traer todos.
Pues eso es la idea, traerlos a su sitio. Pero no los gordos. Yo necesito otra raya. Yo sí, no. Acá hay muchos mutantes. Podemos ir al otro nido que está más adelante. Bueno, la muna está cerca, ¿eh? Una K. Creo que se me ha reventado una ampolla con ese golpe. ¿Que se te reventaron qué? ¿Se está qué? Creo que se me ha reventado una ampolla con ese golpe. Ay, pobrecita. Mira que te lo dijo Doc. No pasa nada, es que te pongo una colita después. Vale, me sirve. No corras, Vivi. Voy a Vale, comenzar a traerlos. Súbanse en un techo que se puedan subir. Es súper ¡Un mono. mutante! Ay, Dios, ay, Dios. Corre, Vivi, corre, al tejado, al tejado, al tejado. No, Vivi. Dime que no ha caído. Dime que no ha caído. Sí, tenemos un problema. Ay, Dios. Que yo voy hacia arriba, hombre, pero ¿por qué me hacéis estas cosas? ¿Mira, Sandy? A ver, si puedo acercarme. ¿Está el camino limpio para acercarme hasta allí? No. ¿Por dónde has subido? Yo he subido por aquí, por un tejado que hay aquí. Vale. Aquí, por el otro lado, por el otro lado. O por ahí, vale. Vale, vamos a probar una cosa. Ya está más lejos de mí. No, no tenemos munición suficiente. Vale. Creo que no sirve. Creo que no le ha hecho mucha costilla. Me quedan sin balas. Por favor, muérete. Uf. Mira. ¿Qué Sí, hacemos con los otros?
Eso. Voy a bajar, ¿vale? No sé si te me va. Hostia, hostia, pues sí que hay. Rebúscale tú cuando puedas, me lo llevo. Pero, maldito cactus. F. Punto 57 y pico. Tengo a Bibi. Creo. O al tejado, primeros auxilios. Tengo un poquito imposible el acceso al tejado ahora mismo, ¿eh? Ahora voy para allá como pueda. Aguanta, Bibi, aguanta. Vale, tenemos otro problema. Viene otro eléctrico y ahora ya sé que no tenemos balas. ¡Ay! No sé si tiene pulso, ¿eh? No se lo encuentro. Esto. Sí, sí, sí tiene, sí tiene. Te la dejo a ti. Que yo me perdí la clase de reanimación. ¿Tiene pulso? Que sí, que sí, que tiene, que tiene. Vale, vamos a comenzar. A ver que yo me acuerdo cómo era. Creo que le tienes que poner la cabeza un poco para allá para abrirle las vías respiratorias. Y a partir de ahí, pegarle en las tetas todo lo que pueda y darle un morreo. Igual despierta. No, creo que sí no era. En Blancanieves funciona. Un eléctrico es lo que le ha dado a Bibi. Pobrecita. Aproxima un pestoso. Pero bueno, espera. Ya me acuerdo cómo era. A ver, técnicamente un eléctrico le ha dado de lleno, con lo cual la ha dejado medio en parada, ¿no? Si le traemos otro eléctrico, igual hace efecto desfibrilador, ¿no? Sería como un chute de energía. Usted se puede callar, señor. Estamos intentando curar a una paciente.
Y no, en la mochila tengo coca, ¿eh? Le metemos ahí un chute de... Y para adelante. Espera. Venga, Vivi, por favor, que nos mata Puma. Bueno, nos mata Puma, nos mata Artemisa, nos mata todo el mundo. Hasta el Capi, y eso que está muerto. Venga. Pero bésala como si fuese una princesa, bésala. El truco está en el beso. Pero que voy a besarla, tú estás loca. Métele aire. No hace falta que le metas la lengua, métele aire. ¿Y por qué no lo haces tú? Porque yo me juro a mí misma no volver a besar a nadie. Ahí Ay, estamos, ahí estamos. ay, mi cosita. Está bien, Vivi. Claro. No, dolorita. Hay que curarle las quemaduras. Oh, el kit está en el coche. Ahora que ir al coche. Ay, sí, sí. Ah, ya que estamos, seguimos la aventura, ¿no? Ay, no. Pero ¿cómo vamos a seguir la aventura? Hay que mirarle las quemaduras de la cara, irresponsable. Es que sí, estoy tirando para el coche, pero bueno. Esperaré. Ven medio, Vivi. Espérate que viene aquí un iluminado. Cuando vas a la zona roja vas a por munición y vuelves sin menos de las que llevabas. Por cierto, ahora te doy la mitad de la munición que dio el eléctrico. Segundos. Si no son de 9 no me interesa. No, de punta naranja. Uf, tengo 1000 y pico. Deja, a ti.
3.50. Tampoco me interesa. Solo me interesa el de 9. Que hoy 20 de 9 no pasa nada, te compacto. ¿Quieres correr un poquito? Sí. ¡Ay! Oye, ¿por qué hiciste eso? Pues ya que estamos. Ahora está el coche libre. Va, por antena. En serio, me juego la vida por antena. Hola, Natalie. Nos vamos. Sí, sí, nos vamos. Hay que mirarte esas heridas. Ah. No, bueno, al final ha salido bien, no ha salido mal. Ha salido vivo. Construido muchas cosas. Hoy no, jóvenes, conseguí papel de baño. ¿Te has conseguido un traje de baño? Papel de baño. De baño. Casi me lleva pobre animalito. ¿Me tendrías que haber llevado? No, que se me enfada Luna. Me la pela. Oye, hay que comer. ¿Cómo que te... Yo dije que hay que comer. No, ya, le pregunto aquí a la señorita. Hay que comer, efectivamente. Hay que comer. Come te voy a dar yo. Atropelló un pobre animal. Ahí, ahí, dale duro, dale duro. A no ser que sea un animal que me vaya a comer, no voy a matarlo. Si lo matas, te lo comes. ¿Me puedes matar a mí? Soy un animal que te quieres comer. ¿En qué momento he dicho yo que te quiera comer? No, es un animal. Bueno, no uno que se come. No se come a las personas. Yo soy un animal. Por eso he dicho... No, es una persona callada. A ver, Miaga, si eres un gato. Veo que lo hace. Pero ¿cuándo te he dicho yo a ti que te quiera comer? Yo no sé. Ah, entonces. O sea que tú tampoco me quieres comer. Vale, vale. Wow. Así es un A ver, si quieres te digo que sí, que te quiero comer. Si eso te hace feliz. No. Pues entonces, ¿para qué quieres que te quiera comer si no te hace feliz? No hay que comerse a las personas tampoco. Estamos sorteando ahora. No, está Esto ya feo parece el comer a las mercadillo. personas. A ver. Voy a las camillas.
Ajá. Listo. Vale, te ha llegado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ay, deberíamos ir a por madera, tío. Uy, creo ¿Ves? que aquí está en el aire. ¿Ves cómo eres tú el que provoca? ¿Ves? ¡No! No, tío, no. Mm. Bueno, un placer haberos conocido. ¿Te vas a dormir? No, es que me ha dado un pequeño mareillo, yo creo así de tanto whisky. Yo creo que sí que te ha dado. A ver, ¿cómo Sí, que sí. soy yo que provoco? ¿En qué sentido? ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿Pero qué te he hecho? Existir. ¿Y eso es malo? Pues no lo sé, dímelo tú, ¿te vas a ir a pensar o no? No, yo no tengo que pensar. No. No la has curado a esta muchacha la de esta, ¿eh? Mírala, qué cara tiene la pobre, que parece que viene de la guerra. Que no soy médico. Pues llama al médico. Ay, Dios mío, esto lo tengo que hacer yo. Pero es que me dice que la cure yo. No, no soy médico. Billy, ¿Qué? ¿estás disponible para una curita? Es que Sí, claro que sí. ¿Qué pasó? a la chica aquella tiene la cara un poquillo quemadilla por un eléctrico. Ah, bueno. Vamos a ver entonces. ¿Qué pasa? ¿Le quise abrazar a un eléctrico? Sí. Hemos tenido que hacer la reanimación esa, de darle un beso, básicamente. Ahora, aquí te traigo al médico. No lo tenga que hacer. Pero la Yo explica por estaba qué. yo casi terminando. Sí, ahí está, correcto, ya arregla conmigo. Es que la pobre que se ha quemado un poco la cara. ¿Dónde está? ¿Qué vas a cagar, has dicho? No. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar más fuerte? Ah, me quemaron un poquito. ¿Me escucha abajo y ahora? Sí, te escucho. Ok, ahora también yo te escucho. ¿Qué te pasó? Si me puedes comentar un poquitito. Sí, estaba dentro de la boca usando cositas con ellos y un zombie eléctrico me dio un poquito Ok. y me agotó un poquito la cara. A ver, ya, un poquito, ¿sí? Un personaje complicado, pues la verdad es que sí. Hasta el momento creo que Sara es uno de los personajes más complicados que me está costando entender. Más que nada porque no me puedo, la mitad de las veces no me puedo poner en la mentalidad de alguien de 18 años. Pobrecita, se le va a llenar la cara más de tiritas todavía. Bonitas más, bonitas menos, ¿quién las cuento yo? ¿Te gustan? Bueno, entonces, vamos a ponerte unas bonitas. ¿Qué te gusta? Ah, de flores. Carmela, ¿me puede dar algo de comer, por favor? Muchas gracias. Gracias, Chucky.
Mira, voy a hacer una cosa. ¿Cómo estás? Bien, sí, está bien. Está bien. ¿Te pones a darle besitos antes? Sí, pero la echo de menos. No para de dormir. Tiene narcolepsia. Ay, pobrecito. Ya está. Todo está bien. Todo está bien. Sí, sí. Quita. Espero que Puma no nos eche mucho la bronca. Está bien, ¿no? A ver, técnicamente ha sido culpa del eléctrico, no nuestra. Claro, porque tu brazo fue culpa del eléctrico. ¿No había sido uno de fuego? ¿En qué quedamos? ¿Qué? ¿No había sido uno de fuego? ¿En qué quedamos? La verdad, no fue. Me he empezado a pensar que habéis sido vosotros. No, fue uno de fuego, Seguro. seguro. Claro. El de fuego dijo, voy a ir a pensar. Voy a ir a por aquella. Pues puede ser porque a mí no me seguía y dijiste tu yo por él. ¿Qué puedo decir? Me gusta el riesgo. Sí. Decirte que la loca y yo lo que hice fue pegarte un palazo y decir, vamos a quemarle el brazo. Me lo esperaría. La verdad. En serio, que esperé eso de mí que fuerte. De ti no, de la loca sí. Ah, pero que yo le siga a jugar a la loca en eso. No sé, no sé. Entonces no te habría pasado nunca. Últimamente está muy raro. Sí, como que no sé. ¿Quién está raro? Tú. Yo no, estoy normal. No. Te olvida Sí. darme abrazos, te olvida despedirte de mí. No me da pollito. No se me olvida. Pollitos que últimamente no encuentro. Escasean los pollitos, vamos a tener que ir a la granja de Rosa a robarle alguno, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Unas cuantas pollitos de por allí. Ya me siento mucho mejor. Muchas gracias. Sí. Bueno, perfecto. Lo que sí te dan unas indicaciones a la hora de que te haces, trata de que no se humedezca esa parte, ¿sí? Para que esté bien firme y bien seco el vendaje. En este caso el apósito. Y también te voy a dar una pequeña crema que si de repente tenés un pequeño ardor o sentís que te quema un poquito la zona, te aplicas un poquito de esto, ¿sí? Con eso ya te va a pasar. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Ahí te ves. No te preocupes. Para eso estamos. Y cualquier cosa a las órdenes, ¿sí? Vale. Espero que te mejores pronto. Y cuídense. Sí, doctor. Se intenta, se intenta. Dale, dale. Que te damos Ya, día. pues, en vez de Igualmente. ir a la zona roja, podríamos a buscar madera. Eso puede ser más fácil. Sí, la verdad es que sí, La eso verdad es parece que más sí. fácil. Sí, sí. Pero vamos, con la suerte que tenemos hoy, igual también se complica, ¿eh? Vamos, Algo piensa positivo. De hecho, me voy a cambiar pantalón. Voy a agarrar unas cosas. Voy a coger dos porque seguramente esto ya no coja motosierra.
Pues es raro que el mercado todavía no esté hoy, ¿eh? Dale, Manolete, nos vemos. La pobre, tío. Está en la mierda, literalmente, vamos. Italiano, ¿quién es? Sí, se estaba cambiando de ropa. Ah, Porque hay tantas puertas aquí. No manches. ¿Tú ya lo comiste? No, no, no. Oye, que esto se reutiliza, hombre. No tiráis. Madre mía, soy la rumana de refugio, colega. Hala, vamos a talar. vamos. Hola, Lucy. Per. Hola, Lucifer. Winter. Pero no. Eh. No termino de saber qué. ¿Qué pasa? No voy a hacer comentarios. Anda, tira. Panadero todo. A ver, voy del leñado. Sí, sí. Me falta la barba. Mira, alucinaciones raras en mi base. Quiero un niño de burbujas. ¿Dónde están mis pétalos de lavanda? Oye, no, ya hablando en serio. ¿Creéis que el Capi sigue con vida o no? Sí. Yo creo que sí. Han pasado ya muchos días, ¿eh? Sí, el Yo digo pollo que- fuerte. Yo digo que sí, que Capi sí está vivo. Yo también. Pues yo creo En que mal está estado, muerto. pero vivo. Yo creo que está muerto. Bueno, ¿tú crees que está muerto? Cualquiera que desaparece 2 minutos. Que después de esto Capi se va a necesitar jubilación, pues también te digo que sí. Bueno, aquí vamos a parar. Vamos a ver. Lul. Oye, una es famosa, ¿eh? ¿Una ayuda? Ahora mismo un poquito... No, Bravo. me defiendo.
volvemos a tener bala. Por cierto, me había tenido en cabello. ¿De qué color? Está que Claro. bien bonito. ¿Qué color has dicho? Verás. No entiendo. Digo que ya lo verás. Ah, vale. A ver, pensaba que íbamos a ir a la aserradero. He cogido 2 motosierras. No, mira, si quieres cogemos madera aquí y después vamos a cerradero directamente. Ah, pues sí, también. ¿Para qué quiero el aserradero? Para sacar tablones. ¿Y para qué quieren tapones? Pues los tablones no sirven para hacer los picos, las hachas, unas armas. Ah, ¿ustedes qué son? Artesano. ¿Ustedes pueden hacer mocks de fundido? ¿El qué? Ella creo que sí, yo no. ¿El qué? Ay, mock de fundido. Sí, Mock de sí, fundido. sí. Ah, cuando después volvíamos me dices que necesitas y me podrías hacer unos cuantos. Vale. Pero le puedes pagar al zombie, por favor, Sara. Gracias. Nada. Yo... Ah, vale, que no cojo soplete. Llevo mucho ya sin ver a Emily. Solo te voy a decir eso, Chuchi. No mola que trabajes tanto. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Con la que más te apetezca rolear. Me cago hasta hace rato. Ahora voy, dame un momento. ¿Te cierras el vehículo? Toma. Por si acaso. Estamos ya alejándonos. Te facto un poco de la espalda. Chao. No me has dado nada, pero vale. Y Ay, no cabe lo que quiero poner. no han dicho Entonces nada. tienes ya las motosierras encima, ¿no? Sí. No han dicho nada de mercadillo, ¿eh? Todavía, ya es raro. Son las 12:30. Voy a echar un poco más. No sé, no cabe más nada. Maletero relleno.
A ver, voy a intentar coger. No es igual, mami 4, no te veo ya, tía. Mi madera la he dejado en la guantera, ¿vale? Vale. Y a mí no, la de Chachao. Tú le tienes manía a Emilia ¿Cómo? con lo que se la tiene. Ponme la que haya dejado en la guantera, la dicha. Ay, la mía es la primera. Esta es la primera a la derecha. Y a mí es la última. Vale. Técnicamente no ligo con ella. Solo le dio una... Bueno, le intentó dar una rosa. Nada más. Ah, no, si el hogar está roto ya. El hogar está roto. Por lo menos hoy. Pues Luna no está pensando. ¿Eh? Luna no está pensando. Pues, ala, que piense. Dios, qué drama, güey. Qué Venga, drama. ¿vamos para el aserradero? Ya va. Voy. Ni las novelas turcas se atreven con tanto, ¿eh? Literal. Listo. ¿Puedo hacer pipí por la ventanilla? Lo has hecho más de una vez, así que Vale. no sé para qué preguntar. Vivi, cierra tu ventanilla, por favor. Un segundo. No, pero tú sigue para adelante, tú sigue para adelante. Nada, lo que quiere que huele chorrito, ¿no? 어차피 별이 없었어요. 거기서 남자가 작성하고 있어. No, si te has refregado por el capó, la has refregado por la ventana, ¿sabes por dónde me lo has refregado ya? ¿Y eso por qué? Es que ella es especialista. 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 Ah, ¿y eso qué significa? Que es como única en su especie. Única en su especie. Ay, qué gustico me he quedado. No, ya. Para como me la has dejado. Lo siento. Bacalao. Que cuando aprieta, aprieta. Ya. Oye, pues hacer un arbusto. Es mejor un arbusto. Es que en un arbusto me comen el culete los zombies.
¿Es mejor así? No, nosotros vigilamos. Esto no va a salir bien. Presiento que no va a salir bien. ¿Por qué? Qué poco confías. Piensa positiva. Atraviesa el desierto. Atraviésalo. Bordeando el desierto. No se bordea nada. Se atraviesa. Vaya, este camino está cerrado para media vuelta. Atraviesa el desierto, hombre. Atraviésalo. No. ¿Tú quieres que Luna nos pegue? Porque bueno, ahora que lo dice, por el otro lado será más fácil. Evidentemente. Tú verás, es que se nos va a quedar el coche parado aquí en mitad de la zona roja. Lo estoy viendo. Pues sí, es posible. No pasa nada, emoción, ¿no? Emoción pasa por el desierto. Ay, dale con el desierto, venga, desierto. No, pero tú por qué quieres ir para allá. Sara, el desierto es peligroso. Sara, el desierto es peligroso. Coche le pesa el culo, ¿eh? Sí, el pobre está ya... Mm. Pero si Artemisa es la que más feliz está. Pero ¿y el paseíto que te estás dando? De todas. ¿Su vida se acabaría por los payasos o se acabaría por Luna? Y me dejan arrancar, por favor. Sara, no me comen. Ah, por el desierto que vamos. Ahí, toca el crashing, toca el crashing. Espera un poquito, no está parado. Y nos hemos quedado aquí. Vaya, qué ¿Sí? pena. Tengo un kit. Oye, ¿quién son estos? No te puedo proteger, no te puedo proteger, no te puedo proteger. Vale, ya está. Sube, Vivi. Chapo. Subiendo. Payasitos, queremos jugar a un juego. Ah, ¿qué juego quieres jugar? ¿Sabes que no van a aparecer, verdad?
Lo sé. Espera, ¿tú quieres que aparezcan los payasos? Sí. Estoy pensando ¿Y en eso unirme a por ellos. qué? Es peligroso. No pasa nada. Sí pasa. Hay cosas peores en esta vida, Vivi. Sí, pero porque haya cosas peores no significa que tengamos que ir hacia las cosas malas. Eso tienes razón. A mí si me rompo un paso me duele, pero no por eso voy a comenzar y hacerme un montón de raspones, porque el paso es peor. No, me duelen los dos. Te lo he explicado, ¿eh? Vivi Madura te lo ha esta explicado. muchacha para tener 16 años. Vivi te lo ha explicado totalmente. Ni la loca te lo ha explicado. He tenido muy buenos profesores. Lo peor ha sido que ni siquiera la otra, a sus 30 y tantos años, la ha explicado. Es porque cuando te pones viejo ya no piensas bien. Es por eso que la chica está muy vieja, entonces como que no piensa bien, es normal. Acabas de llamar vieja a la sargento. Sí, Sí, está y, to- viejísima. y ¿No ves tóxica, sus creo, ¿eh? arrugas? Y tóxica, además. Tiene como 40. Pobrecita, está tan vieja ya. Con todas sus arrugas. Está ya chocheando. ¿Qué es chocheando? Literal. ¿Qué es eso? Chocheando como que ya no piensa bien las cosas. Como que le falta habilidad o tal. Ah, O ella me está agilidad. pasando. Ah, sí, sí, eso. Es eso. Ah, ¿por qué poco? Casi te voy a ti. Casi. Me he visto la chamu cerca. Uf, gritona. Chayanne. Chayanne, Vivi. Chayanne, Vivi. Y no tengo bala. Me he vuelto a quedar sin bala. Hay zombies que yo no había visto antes. Oh no. Vale, ahora ya se puede empezar con la sierra.
A ver, asume lo que te quiere cortar la oreja. Asúmelo. Ella feliz cortándote la oreja, pues deja que te la corte y ya está. Vale, no puedo dejar. ¿Cómo me va a dejar? ¿Yo en serio? A ver. A ver que tengo un problema de O sea, espacio. ¿Sabes que creo que me ha venido algo de suerte? ¿Eh? Me ha tocado un repay que lo necesitaba y un huevo de oro. Hola. Ah, no, de bronce. El de oro se lo llevo bien. Y jeringa, ¿qué cojones? De todo eso para la de esta. A ver, dame una motosierra que te ayudo. Vale, no se la da. Vale. Dame un segundo. Vale, uno. Papá sigue buscando un tinte de madera mientras ustedes cosen la cosa esta de ¿Quién la... ha tirado una parte de arma? Yo. Ah, si no las quieres me las dan. No, es que no podía coger los troncos. A ver, que yo te lo acepto, sin problema. Bueno, si de todas formas lo compartimos todo, ¿no? Eso también es verdad. Bueno, todo, no todo. Lo compartimos todo. Casi todo. Aunque si quiero una botella de whisky en mi habitación tengo. Déjalo ahí. No, no lo voy a dejar, me la voy a beber luego apenas llegue a casa. Pero que deje de intentar beber. Por favor, que te cuesta esperar que venga a ver qué es lo que te dice o qué es lo que habla contigo. ¿Puedes dejar que haga con mi vida lo que quiera, por Dios? No, ¿Puedes creo que dejarme? estaba ya claro. No, no te quiero dejar. ¿Pero qué tiene de malo beber de vez en cuando? ¿O lo hace? A ver, un poquito de vez en cuando va. Pero lo tuyo en plan querer ahogarte en alcohol. Si quisiera ahogarme me habría ido a la playa. En alcohol, Edi, no en agua salada. Bueno, pues habría echado la botella de alcohol en la bañera del Capi. Ah, pero no me metáis más madera, por Dios. Oye, si probamos con 5 motosierras y 50 de madera, ¿qué pasa? No lo sé. Yo probé con 2 motosierras y 2 de tronco. Y no pasa nada. Pues entonces no funciona de esa manera. Este paso vino, quita el espacio que tenemos. Yo. Es pequeña, pero es lista. Vale, voy a hacer una cosa.
Te queda muy bien ser panadero 2, ¿eh? Hablando de panaderos. Así simplemente por la risa de ir de leñador. Muchísimas gracias por el follow, panadero. ¿Cómo que soy panadero 2? Hombre, esa es la camisa de panadero. No, le llevo una remangada ahí medio pocha. Esta está nuevecita. Se va a enfadar. Panadero se va a enfadar como te vea. ¿Por qué se va a enfadar? Yo creo que le va a dar hasta igual. Además, esto me lo voy a guardar ahí como ropa de leñador. Y te falta ponerte el pelo moreno y más barba. ¿Por qué no te crece la barba? Porque me lo afeito. Me lo voy recortando Aunque te la afeita. con el cuchillo tranquilamente. Hola, ¿te lo puedo hacer yo la próxima vez? Tú me dejas una cicatriz seguro. O sin oreja. ¿Qué has dado con mi oreja? Dejadme la oreja tranquila. Es que Tú como Luna. las tiene... Que no digas ese nombre. Venga. La Que- señorita. Es que tienen las orejas así como un poco de Dumbo, ¿sabes? Y los cagamos ya. Dan ganas de cortarla. Ay. ¿Qué pasa, Bibi? Nada, los estoy mirando. Solo es cuidado, Sonata. Vaya, solo quedan 20. Eso no me queda nada. Ya los he hecho. No, no, digo en el coche. Está todo hecho. Que no, que quedaban 20. Ah, espera, no agarren esos, esos son los míos. Yo no Ay, Dios, necesito ay, Dios, tacones. ay, ¿Has estado haciendo la de Bibi? Pero, no, Sí, Bibi dijo que las de abajo eran las suyas. ¿Cuántas todavía te quedan tenía? ¿Cuántas tenía? más 50, 57 por ahí. Ay, no te la puedo dar, espera. Pues no sois, pues no sé más. Espera, que te lo corto en un momento, espérate. Y yo que sé, la costumbre de ir cogiendo por inercia la madera y procesándola. O sea, ¿en serio te has puesto a hacer la pobre madera de Bibi la pobre? Tiene madera ahora. O sea, directamente has omitido que ella venía con nosotros. Oye, mira, me he bebido una botella y media de whisky, ¿vale? Una rayita. No me hagáis pensar. Es lo que te iba a decir ahora. ¿Cómo que queda eso? ¿Y lo de Bibi qué? Pero creo que la pobre te ha escuchado y se ha puesto, ¿cómo que mi madera? Mientras cortas, yo vigilo que no vengan zombies.
Lo siento, Vivi, lo siento. No pasa nada. Por favor. ¿Cuántas Ya tienes? te vale, pobrecita. 11 más. 34 más 11. Animalito. Faltarían 12. Faltarían Por 12. favor. Vale. Yo tengo 11 Creo encima, que ¿eh? puedo, creo que puedo. Espera, espera. Yo tengo 11 encima, ¿eh? No, no, se la he roto yo se la repongo. No pasa nada. Vaya, no puedo más. Ahora voy a guardar algunas adentro, ¿se puede? Vivi, ¿tienes sitio en los bolsillos? Sí, sí, Estoy tío, sí. guardando unas cuantas adentro del carro. Ay, no sé. Un segundo. Ay, Dios, es que estoy empanada, A tío. ver si me caben algunas. No, así no me cabe. No. Tengo 10 más, ¿vale? Si quieres te las doy ahora en el refugio. O bueno, puedo Sí, cogerte no, más. está Espérate, puedo perfecto. cogerte más. Segundo. Yo no. Sinceramente yo no. Sara sí. Pero yo me tomo una pastilla para la ansiedad y estoy que no estoy ahora mismo. Estoy como Sara. Pues no puedo llevar más. 17. ¿Te falta alguno, Vivi? Llevo 17 encima, más lo que hay en el coche. Y lo que te da. No, creo que ya están todas. Vamos a la base de Jacto y esto mejor. Vale. Conduzco yo, ¿vale? Vamos. Uf, qué miedo. Es que el camino que tú has tomado ha sido un poco extraño, ¿vale? ¿En serio? ¿Me has pochado una rueda? No te hemos escuchado nada. A ver, una rueda no revienta por un zombie. Solo hay dos cosas. O la has pinchado o la has disparado. Pues sí, estaba pinchado. Ahora entiendo por qué no te duran los kits. Oye, perdona, pero a mí nunca se me ha pinchado una rueda. No, me la pinchas a mí. Literal, ¿eh? Mira quién es la que te rompe el coche, mira quién es. Uy, 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 uy. Vivi, tranquila, tranquila. Ya no te robo más tronco. Ya. Venga. Vamos a ver ahora cómo No, conduce porque camino a se ha casa. subido Chayanne. No se iba a subir Chayanne, tiro para adelante. Lo conduzco perfectamente.
A la mitad puedo conducir yo. ¿Pero sabes conducir? Ay, 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 ay. Ajá. Conduzco muy bien. Cuando conduzco hace mucho tiempo. Vale, cuando pasemos el desierto, conduces tú. Ajá. Vaya. Vale, Vivi, te toca. Vivi. Vivi. Me toca a mí. Te toca, corre. Vamos, vamos. Ay. Ay, Dios, tengo miedo. Tengo miedo. Ay. Ay, Dios. ¿Quieres un poquito de whisky, Chaya? No, la verdad es que no. No quiero whisky. ¿Seguro? No pasa nada, vamos bien. Es que con whisky me voy a marear más todavía. No se preocupen. O sea, llega a una pieza. ¿Pero de una pieza los tres por separado o de una pieza todos mezclados? No, todos juntos. Ah, en batidora, vale. No. Pero qué tal a ti ahora también con el tema de batidora. ¿Te gustó la idea del otro día de lo de la batidora o qué? Sí. Yo creo que en el fondo... Tú cuando seas adulta probarás la batidora. Ay, Dios, tengo miedo. Te veo capaz solo por las risas. Tengo miedo. ¿Pero por qué vas por aquí, Vivi? ¿Por qué vas por aquí? Tú tranquila. No pasa nada. Conduzco muy bien. Bueno, no nos hemos chocado.
dicho que nos estamos quedando sin gasolina. Sí, es verdad. Fuiste a pegarme a mí y le pegaste a Luna. Doy fe de ello. Uy, ¡Ay! ¡Que me derrama la botella! Pero que dejes de beber ya de una vez. ¡Que no quiero! Que dejes ya la botella. ¡Que no quiero! La guardo, te la tiro por la ventana. Tú, a callar, que eres muy joven. Hablo aquí, de experimentar la vida. Habló la policía de 50 años. Que no te acuerdas de tu vida. Así que no sabes... A lo mejor tienes 14 años y nos están mintiendo aquí. Al coche le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Yo creo que va a necesitar un poquito de alcohol. Voy a echarle whisky al coche. Espérate, espérate. Le echo whisky al coche. Sí, sí, sí. No, estate quieta que me lo jode. ¡Ay! Uy, tarde. Igual funciona. A ver si funciona. No. ¿Alguien le puede echar un poquito de gasolina? Dios. No va. Vete tú a dormir ya. Después de todo no pasa nada. Lo comparto. Yo creo que con el whisky iría mejor, ¿eh? Que no. No, no. Solo funciona así. ¿Quieres whisky, Bibi? Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito. Ni se te ocurra darle a la niña, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué hacen? Ah, que estamos... Hay un trinque ahí. No. Vivi, no, ni se te ocurra. ¡Ay! Saca. Está rico, hombre, está rico. Venga, verás tú ahora cómo va a conducir. Tenemos un problema. A ver, ¿con qué me van a despertar el día de hoy? Te vas a sorprender y te vas a quedar por partes iguales. Sorpréndeme. Sara está a modo dramática de que Luna ya no la quiere tal y cual. Vale. Y está a modo destroye, nada más que sabe beber y le ha dado alcohol a Vivi. Oh, no. Pero es una niña. Pero un sorbito. Relaja, que solo le da un sorbito, ¿eh? Ay, no, y la otra está en perra. Lo peor, No, y en coca también. lo peor es que Vivi iba conduciendo. Joder. Así estarán. Ya estamos llegando, no pasa nada. ¿Ya? No pasa nada, dice. Estamos llegando de sí. Bueno, a lo mejor tardamos un poco más en llegar, ¿eh? Se volcaron, ¿verdad? Se anda Joro croqueta. No, no ganamos paquete, ¿eh? No ganamos paquete. No ganamos aquí. Después de esto lo digo, mi coche queda totalmente oficial fuera de rescates y de mierdas. Si quieres conducir ¿Quieren yo, hacer? Vivi. Si quieren hacerlo, hago con los vuestros. No, no, está bien. Ya casi llegamos.
Creo que no llegamos. Oh no. Chara, charo. Ay, perdón, 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 perdón. Venga, subirse. ¿Me dejas que conduja? No, Ok, porque estás borracha de mí. estoy bien. No estás bien. Bueno, pues digo bien. No, tú bebes eso, crees que se te va a ir el dolor para nada. Pues Aquí no entra. por ahí no cabe. Lo sé hasta yo que veo la realidad distorsionada ahora mismo. Es el que has bebido, ha sido tú. ¿Yo beber? No. Yo jamás sería tan cobarde como para beber cuando me duele algo. Ay, sí. Pues bien que me pedías las pastillitas azules cuando te dolía el brazo. Me refiero a daño emocional, no daño físico. Aquí nadie le duele No sé. nada. No. Nadie está así porque recibió Abajita, una Mati. cartita hoy. ¿Y la madera? ¡Hola, paradero! Ush. Está un poquito. Chayanne. Tiene sangre en el abdomen. Chara, Chayanne me ha ¿pasas quemado. la madera que tienes encima? ¿Chayan qué? Me ha quemado. Ojo. Así, sí, toma. Oye, Te digo. ¿y esa camiseta? ¿Ah? ¿No habías más? Sí, de leñador. Gracias. Copión. Bueno, la tuya. Copión. Ah, Toma, cuánta vienda por quemarme. ¿cómo que por quemante? Yo tengo mejor flow. El próximo me pegue una hostia se va a llevar un tiro en la cabeza, ¿eh? ¿Y por qué tanta agresividad? Sí, no, bien, por lo menos eso. Me retiro hasta los cojones de que estoy pegándome y ninguno Sí, me pero respeta. eso Así que a que- partir de ahora, hostilidad 100. Pero tú puedes pegar de vuelta. No, yo respeto. Yo respeto. Les voy a meter un tiro al próximo que me toque. ¡Wow! Sí, si nadie me toca. No, hombre, pero entonces Oh, ¿tú toma. quieres que nadie se chance contigo? Venga, pégame el tiro. ¿Entre amigos? Pégame el tiro. No, a ti te dejo con el lo que mola más. Qué desgraciado eres. De dicho, a partir de ahora voy a dar donde duele. Ah. ¿Y dónde hay árboles? ¿Estás jugando conmigo, o qué chingas? ¿Ah? Pues, ¿dónde? En la ciudad, pues alrededores hay árboles. Yo ya te Tenemos respondí. Voy a 3780. Pues creo que no hay mercadillo, ¿eh? Ve para allá y te voy pasando la madera. Hijo, sí. Estás de un borde hoy, madre mía. Ten cuchufletos para esto. No me abras la puerta, ya me la abro yo con el brazo que me has quemado. Yo no te he quemado, te la he quemado un... no de Claro, fuego. para que no se me rompa en 10 segundos. De usar. La verdad. Ojalá que no. Ojalá que no sea como la SNG.
Hola, bebé. Vamos, 4025. Continuamos. Bájate el lazo. Sí, pero sí. ¿Cuánto trajimos de hierro? 30. Creo que sí. ¿Se ha acabado ya? No, todavía queda. En la guantera creo que queda. Scooby, toma. Dímelo, bebé. Ay, sí, yo tengo la de... Para ti. Gracias, baby. De nada. A ver. Toma. Sí, gracias. Así se me quita siempre. Y para ti también. Mira, Sara. Así Dime. tienes frío. Sí. Y pues Sí. Vale. Scooby, desde ayer estás hablando muy bajito, ¿eh? Ah, no, es que a veces hablo bajito, a veces hablo alto. ¿No estarás malito? ¿Cómo vamos de Es eso? que pues pasó una cosita 371. ayer, está como decaído yo hace 671 y eran 500, ¿no? desde hasta Sí. mañana. Ah, bueno. Pero bueno, eso yo ya 4065 de medio madera. ahorita. ¿Ya te sientes un Vale, poco pues nos mejor hoy? faltan Más o menos. No al 5.990 100%, y pero tanto. vamos. 5.945. Sí, un poquitico mejor. ¿Puedes gritar un Tengo poco más, ahí. panadero? Dime. Que si puedes gritar un poco. Ya, perdóname. Grite. Que entonces nos faltan como 6.945, ¿no? Ajá. Vale. Ah, Venga, espérate, te paso el resto. porque este ya me tiene que dar más. Espérate. No, ya. Si ya ni le gusta que me chance con él. Que pensé ¿Cómo? que éramos colegas, pero bueno. Ana, uno de hierro, ¿me puedes prestar? Somos colegas, pero es que mal día. 4131. Claro, pero yo te pego porque tú me puedes pegar a mí y nos tenemos confianza. Pero para que me digas que me vas a meter un tiro en la cabeza. No fue a ti, esto fue en general. Es que hoy está con la regla, ¿eh? Y ahí está la borracha. No. ¿Qué me Prueba dijiste, a, Puma? prueba a aguantarla todo un día. Hmm. En este estado. No puedo decir. Soy especial. Bueno, por lo menos no te ha vomitado. De momento. De momento. Y dicho esto, Por me, ahora. me voy a dormir. Pero allí no. Allí paso de volver a dormir. ¿Qué me dijiste, Puma? No, es que está mirando lo de silenciador de la Francia,
Chicos, voy a dejar el stream aquí. Porque... No sé si vamos a viajar por mar. Y yo me estoy sufriendo muchísimo. Así que nos vemos mañana. A ver si mañana hay mercadillo. O pasa algo. Os dejo con Carla, ¿vale? Sí, me acuerdo de cómo se escribía su nombre. La confianza se gana. Un mucho besito, guapo. Nos vemos mañana. Adiós. ¿Sabes qué acabo de caer en cuenta? ¡Ay, no! La munición de la Franco. Y el grip.